Queridos amigos, bienvenidos un día más a Tiempo de Tertulia, programa de multidifusión que se emite en España e Iberoamérica. Contamos con los siguientes invitados. Don Joaquín Álvarez Barrientos, investigador científico del CSIC. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Don Jaime Siles, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Valencia, poeta, fue también director del Instituto Español de Cultura en Viena y ha desarrollado otros muchos quehaceres académicos y literarios. Es un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. José Luis Puerto, catedrático de Enseñanza Media y poeta. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias. Alfredo Mateos Paramio, jefe de actividades culturales del Instituto Cervantes en Marruecos. Es un placer tener con nosotros. Un placer correspondido. Y Octavio Ruiz Majón, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por acompañarnos. Encantado. Dice Antonio Machado en su poema Retratos, recogido en el libro Campos de Castilla: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. En 1907, Machado obtuvo la cátedra de francés del Instituto de Soria. Allí conoció a Leonor Izquierdo, una joven de 17 años con quien se casó 2 años después. De Soria, el joven matrimonio pasó a París, donde Machado asistió a las clases del filólogo francés Henri Bergson, conocido por sus ideas sobre el tiempo y el recuerdo. En julio de 1911 tuvieron que regresar a Soria por la enfermedad de Leonor y posteriormente la muerte de su esposa provocó una crisis profunda en el poeta, que decidió abandonar Castilla para luego retornar más tarde. Pero todo esto nos lo van a contar con mucho más conocimiento y juicio nuestros invitados. Joaquín, háblanos, vamos a empezar, ya que hemos mencionado a su mujer, vamos a hablar de las mujeres de Machado. Vamos a hablar de Leonor y Guiomar. Bien, es un tema realmente interesante y no demasiado conocido. Evidentemente sabemos que Leonor la enamoró. Él cuenta que en los años que estuvo en Soria fueron los años en los que descubrió el amor, en los que fue feliz gracias a Leonor, a los 2 o 3 años que estuvo con ella. Era más joven de lo que habéis dicho. Era más joven, de hecho se casa cuando tiene 15 años, ella, que era legal en aquel momento, si los padres daban permiso. Y para él, desde luego, fue llenar la soledad que durante tantos años había tenido. Fue descubrir el amor y vivir de una manera plena. Desgraciadamente muere Leonor y ha de pasar un largo desierto hasta volver a encontrar otra mujer que le impacte, ¿no? Y con esta mujer hay un problema. Se ha debatido si Guiomar, que es esta segunda mujer de la que estoy hablando, si Guiomar es Pilar Valderrama, una escritora de la época, como se ha dicho hasta ahora. Y según las últimas investigaciones, quizá hay que profundizar más en ello, pero según las últimas investigaciones parece ser que Guiomar no es Pilar Valderrama, que hay ahí una manipulación de datos, de historias, que los poemas a Guiomar existían ya antes del encuentro con Pilar Valderrama. Pero esto lo que no invalida es el hecho de que Antonio Machado sí estuvo muy enamorado de Pilar Valderrama, por las cartas que conocemos, ¿no? Entonces, gran parte de la relación de Machado con las mujeres, salvo en el caso de Leonor, parece que tiene que ver con un amor platónico, un amor que no se llevó a cabo. Si te parece, posteriormente vamos a analizar un poco el perfil de estas mujeres y sobre todo los contrastes, las diferencias que puedan existir entre ellas. Jaime, ¿por qué no nos hablas un poco del Machado filósofo, de Dios y Machado, que es un tema que has trabajado concretamente para alguna exposición y algún catálogo, y quizá la influencia que pudo tener su estancia en París, el asistir a las clases que hemos comentado anteriormente de Bergson y de otros autores que pudieron influirle? Sí, el tema de Dios en Machado a mí me ha interesado mucho, porque no es un tema, digamos, solo sistemático, es un tema que tiene una diacronía, que tiene una evolución. Machado, por su familia, por su educación, no tiene, digamos, una instrucción religiosa clásica. Pero cuando conoce a Leonor y se casa con ella,
pues va incluso a misa. Hay un poema de Machado, ¿no?, que dice en Santo Domingo, la misa mayor, ¿no?, aunque me decían hereje y masón, rezando contigo, cuánta devoción. Y claro, es desde Leonor como Machado empieza a ir, no digo hacia la iglesia, que no, Machado no es un hombre de iglesia, es más, Machado en la época en que vive habría que incluirlo dentro de lo que se llamó el modernismo religioso y el modernismo teológico, entre lo que llamaba Sabatier la religión de autoridad y la religión de espíritu. Eligió la religión de espíritu, pero sí es cierto que en Soria Machado experimenta un giro hacia lo religioso, entendiendo en la palabra Dios no necesariamente una religión revelada ni histórica, sino más bien la manera de oponerse a lo que él llama mar. Mar es la nada, mar es la angustia. Y lo que da un fundamento en la vida para Machado es el amor, la naturaleza y Dios. Por eso, como ha dicho muy bien Joaquín Álvarez Barrientos, aunque ahora no se sabe muy bien si Omar es la Valderrama, lo que está claro es que eso no importa, porque hay un poema del propio Machado que dice que lo que importa no es que sea un amor verdadero y real, sino el amor en sí. Y lo que importa es el amor, no estar o no estar enamorado. Esta idea del amor, él la descubre precisamente como una emanación de Dios. Y podemos decir que en la época de Soria hay un Machado religioso, no solo de una religión de arte, no solo de un panteísmo. Machado busca en ese momento, en la idea de Dios, enfrentarse a las dos grandes crisis que el pensamiento del siglo XIX ha dejado en su alma, que son, por un lado, el solipsismo. El solipsismo es lo que hace que Juan Ramón tenga una emanación de Dios en sí mismo, y por el otro, el escepticismo. ¿Sí? Cómo vencer a la naditud, a la cotidianidad, a la angustia y a la nada. Pero eso se interrumpe con la muerte de Leonor. Y entonces, cuando Machado pide un traslado y llega a Baeza, el mundo de Baeza es muy importante, porque en el mundo de Baeza Machado se siente asistido intelectualmente por don Miguel de Unamuno. Y don Miguel de Unamuno le indica libros que debe leer, empieza una conversación con él, y en ese momento Machado empieza a distinguir entre Dios y lo que llama el Cristo o Jesús, que para él no es exactamente lo mismo. Machado empieza a leer filosofía, él siempre se ha sentido un metafísico, como tú has dicho muy bien, estudió a principios del siglo en París, en el Colegio de Francia, siguió las clases del filósofo Bergson. Bergson escribió un libro importante que se llama Las fuentes de la moral y de la religión, que a Machado le interesó. Ese mismo curso al que está asistiendo entonces Machado fue visitado por T.S. Eliot. Seguramente Eliot y Machado se cruzaron en aquellas aulas, y eso digamos que lo fue intelectualizando a Machado. Machado encuentra en la idea y realidad de Dios lo que él llama la radical heterogeneidad del ser. Es decir, el yo necesita ser otro. Y encuentra en Dios la idea de un tú que es de todos. Y ese tú de todos va a durar casi una década en él, hasta los años 20. En los años 20, Machado empieza a ser más propiamente filósofo y teólogo que poeta. Dámaso Alonso y Lázaro Carreter creen que ahí se acaba el Antonio Machado poeta lírico y que empieza el Antonio Machado poeta filosófico, o si se quiere prosista sin más, con el Mairena, ¿no?, y con Dabel. Pero contra eso reacciona muy bien Julián Marías y dice que no es tan tajante, ni puede ser tan tajante esa separación. Cuando conoce a Guiomar, Guiomar es una mujer intelectual, no le aporta lo que le había aportado Leonor en este sentido. Y Machado, que tiene una idea de Dios que une con las mónadas y con un pensamiento anterior, antiguo, pero que él ve en Bergson por una parte, lo ve actualizado en Max Scheler por otra, lee a Heidegger, ha leído mucho a Unamuno, pero ha leído mucho a Leibniz. Leibniz es una gran fuente, no suficientemente señalada en el pensamiento y en la conformación intelectual de don Antonio Machado. Pero no es un vaticanista. Él se enfrenta a la religión tradicional católica, él se enfrenta también a un sistema de creencias que él llama precristianas, que es la de los campesinos, y cree que hay que fundamentar de otro modo la vivencia religiosa.
pero le interesa mucho lo que llama el Cristo y lo que llama Jesús. Y, en fin, desde el punto de vista teológico, yo creo, como ha demostrado bien Olegario González de Cardenal y como ha demostrado también muy bien Agustín Andreu, en fin, que es un pensamiento bastante sólido, no es una cosa así delicuescente lo que Machado elabora, sin que eso entre realmente dentro de lo que llamamos ortodoxia cristiana ni nada de eso. Es una necesidad de un Dios, es una necesidad de una fundamentación ontológica de su pensamiento y de él como individuo. Si te parece, luego veremos cómo aparece eso en su obra, cómo lo plasma en su obra. José Luis, otra de las etapas fundamentales de Machado es la etapa segoviana. ¿Por qué nos hablas un poco de qué ocurrió, qué cambios se producen en su obra y en su vida? Sí, bueno, cuando Machado llega a Segovia, tiene 45 años, es una etapa ya de madurez para él, ha pasado por experiencias vitales de una gran importancia, la etapa formativa en la Institución Libre de Enseñanza, la estancia en París, el ganar la cátedra de francés en Soria, el episodio amoroso, como ha dicho Joaquín, con Leonor. Quizá acaso cuando llega a Segovia ha producido lo más significativo también de su obra lírica. Ya se ha publicado Soledades, La Ampliación, Soledades, Galerías y otros poemas. Campos de Castilla, con su respectiva ampliación también en las poesías completas del año 17 de la Residencia de Estudiantes. Y Machado, de algún modo, cuando llega a Segovia, yo creo que toda esa herencia institucionista que hay en él, toda esa conciencia cívica, esa conciencia civil en torno a lo que ha de ser el país, se le va acentuando. Por otra parte, en Segovia se va a encontrar con todo un grupo de intelectuales, de artistas, de creadores, de funcionarios incluso, inquietos, entre otros el padre de María Zambrano, Blas José Zambrano, que es profesor de la Normal de Magisterio, el artista Emiliano Barral, que hará un busto excelente sobre él, al que luego le dedicará un poema de nuevas canciones. Luego están pues un prosista lírico que tiene que ver con el modernismo, con la herencia modernista, que es Julián María Otero, que escribe un libro, Segovia, itinerario sentimental, y de algún modo ese es el caldo de cultivo de la Segovia que recibe a Machado. Por otra parte, nada más que llega a él, esa idea institucionista de educar al pueblo se está plasmando en lo que es la Universidad Popular Segoviana. Machado se incorpora a esa tarea de la Universidad Popular Segoviana, va a dar clases de lectura, incluso de francés también. Por otra parte, luego, pues poco después, se va a crear una revista literaria en Segovia, que va a editar 4 números entre el año 1928-1929, y ahí también colabora Machado. Ahí también Machado acopia colaboraciones de otros, de Unamuno, de Winthuisen, el teórico de los jardines de España, y de otro tipo de colaboraciones. Y por otra parte, pues el episodio de Guiomar, como se ha dicho. Pero también yo creo que la etapa segoviana de Machado es un momento importante de ese Machado reflexivo, de ese Machado prosista, del que hablaba también Jaime, de esa impregnación del pensamiento en él y de toda una serie de cuestiones que va a abordar, cuestiones de poética, cuestiones también de otro tipo. Y de algún modo, pues la etapa segoviana de Machado luego va a conducir ya a ese Machado de la República, que va a ser el Machado que va a aterrizar en Madrid, con un compromiso claro, republicano, y con toda una serie de definiciones ya de compromiso civil del poeta. Si te parece, luego analizamos un poco esa poética segoviana, o que coincide con la etapa segoviana de Machado. Alfredo, la presencia y la simbología del paisaje en la obra machadiana es fundamental. ¿Por qué crees que tuvo esa importancia? ¿Por qué crees que estaba en cierta forma obsesionado por plasmar, por retratar, por recoger ese paisaje castellano? Yo lo que trato es sobre todo de deslindar los paisajes. Hay muchos paisajes en Machado, no tanto por lo que se refiere al territorio, sino por la manera de tratarlos.
Hay unos paisajes intimistas, simbólicos, que en algunos casos son también evocaciones personales de infancia, en soledades, galerías y otros poemas. Y lo que hay es un cambio importante en un momento determinado, sobre todo en Campos de Castilla, cuando Machado da espacio en su lírica a la argumentación noventayochista. Y entonces convierte sus poemas, en algunos casos, en declaraciones sobre el campo castellano, la necesidad de reforma castellana. Llama la atención, entre otras cosas, las metáforas militares que en algunos casos tienen que ver con sus descripciones del paisaje soriano, algo así como donde habla de las cimeras, de los montes como cimeras, donde habla de los arneses y de los campos como si fueran harapos de arneses, donde habla también de una especie de paisaje guerrero que retrotrae a una época, y lo retrotrae además con un sentido moral. Son descripciones de paisajes que aspiran a una identificación colectiva y que, entre otras cosas, han tenido una influencia en la memoria popular española importante, porque fueron poemas, particularmente los de Campos de Castilla, que el régimen franquista utilizó de alguna forma, aun siendo Machado un poeta, digamos, disidente y que había muerto al servicio de la República, para sostener una cierta imagen épica de España. Y muchos de los televidentes del programa quizás recuerdan también, porque los libros de texto juegan un papel importante en la transmisión de los poemas de un autor. Y yo recuerdo, al menos, que en los que yo estudié en el instituto, esos poemas, esos paisajes de carácter colectivo tenían un espacio bastante señalado. Luego hay otros paisajes que son los que a mí me interesa sobre todo destacar. Hay un paisaje intimista, y sobre todo lo que hay es un paisaje que cambia, un paisaje soriano que se construye no en Soria, sino que se construye tras la muerte de Leonor. Él habla, cuando llega a Baeza, de que la sombra de las encinas castellanas tapa o de alguna forma apaga los limoneros de los campos andaluces. Le hace una referencia explícita a que hay un hilo que no ata, hay un hilo que ata los paisajes sorianos al alma, de tal forma que llega incluso a decir que no son memorias, que los paisajes andaluces no son alma, pero sí, en cambio, los paisajes sorianos. Una metáfora, una alusión al hilo que también hay que poner en relación con otro poema donde él habla de cómo la muerte ciega no solamente el hilo de la vida de Leonor, sino ciega el hilo que existía entre Leonor y él. Y es algo que quizás podemos entrar más adelante en el programa. Yo, sobre todo, concretar algo más. En lo que me he ocupado es de rastrear hasta qué punto el rechazo de Machado de volver a pisar la tierra soriana donde ha muerto Leonor, y por tanto la configuración de ese lugar como un espacio sagrado, un espacio inhóspito, que es como yo traduzco el término unheimliche freudiano, como el rechazo de Machado a transitar por ese espacio donde está ubicado el fantasma de Leonor, tiene un efecto en el paisaje de numerosos poemas que escribe después de marcharse de Soria. Lo veremos luego más tarde, si hay lugar. Octavio,
Ha mencionado Alfredo hace unos segundos que Machado era un hombre que murió al servicio de la República o algo similar. Efectivamente, la dimensión política de Antonio Machado es importante. Incluso comentábamos antes de comenzar el programa que quizá ha sido instrumentalizada más de la cuenta. ¿Cómo lo podrías resumir tú? Sí, en la dimensión política de Machado pues predomina la imagen del último Machado, y en ese sentido es en donde quizás pueda existir esa idea de una utilización de la imagen, pero en la dimensión política de Machado es fundamentalmente la dimensión política de los intelectuales, o sea, del intelectual en la política, que es una realidad muy característica de toda su época. El mundo, la caracterización de un intelectual no es muy precisa ni es muy fácil, y se le puede llamar intelectual a diversos tipos. Pero vamos, intelectual básicamente es hombre de letras con aceptación, con ascendencia ante la opinión pública y con capacidad de desarrollar pues una tarea pedagógica. Pues todo esto tiene que ver con la creación de un espacio público, bueno, con conceptos de secularización, en fin, con climas, con un ambiente en el que determinadas personas que no tienen participación directa en la política se consideran obligados a opinar en política. En ese sentido, el Machado intelectual y el Machado presente en la vida política es un Machado que hay que señalar, y hay que señalar en fecha todavía muy temprana. O sea, no es solo el Machado del último momento, el Machado de los recitales poéticos o el Machado del Congreso de Valencia, sino que es un Machado que quiere estar presente en ese mundo de los intelectuales en la política desde mucho tiempo antes, y en la medida en que se incida demasiado en el Machado final, yo creo que también se está desfigurando un poco la imagen de lo que era esa proyección política de Machado. Hemos hecho un perfil, grosso modo, de la figura de Machado, una figura en todo caso tan rica, tan heterogénea, que yo creo que nos permite abordar cuestiones muy diversas. Yo os invito a que así lo hagamos, es decir, que propongáis lo que consideréis oportuno. A mí me interesa personalmente que iniciemos un poco más en el aspecto familiar, la influencia de la familia en la vida y en la obra de Antonio Machado. Concretamente tiene que salir su hermano antes o después, pero ¿qué relación mantenía con su familia? ¿Qué influencia tuvo esta en su devenir personal y literario, y concretamente, por supuesto, su hermano? Es una pregunta libre. Su padre y su abuelo son fundamentales, son unos catedráticos de física. Creo que el abuelo fue rector también en Sevilla, fue el que introdujo la nueva ciencia en España, y su padre es uno de los descubridores del folclore como un valor poético y cultural importante, que luego va a asimilar extraordinariamente a Antonio Machado en su poesía. Toda esta dimensión popular, que ya le viene además de don Agustín Durán, que era abuelo que recoge el Romancero General y algunos otros recopilaciones. Sobre el teatro. Y hace un estudio, en efecto, importantísimo sobre el teatro. Entonces, la familia tiene un peso notabilísimo en su educación, en su manera de ver el mundo. Y los amigos de la familia, los amigos causistas, de la institución, etcétera, etcétera, ¿no? Y su relación con Manuel, hasta donde yo sé, pues una relación estupenda, íntima, complementaria, porque hablando de las mujeres, Antonio Machado era un hombre interior, un hombre tímido, mientras que Manuel Machado, como sabemos, era un hombre que gustaba de los placeres, que gustaba de las señoras, ¿no? Entonces, en fin, ha escrito mucho él sobre este Sí, pero aspecto. además su sintonía con Manuel yo creo que se expresa también en otro aspecto en el mundo del teatro. muy importante, que es en las obras de teatro en colaboración, Claro, por supuesto. que van a hacer los dos, Escritas en un Segovia. tipo de teatro en verso, la mayoría de las veces, con conexiones Sí. un poco con el modernismo, con ese teatro modernista de Marquina, etcétera. Un tipo de teatro que también tiene que ver con lo popular andaluz, o con una manera de entender lo popular andaluz.
Sí, pero que con están cultivando los arniches pero con de otro diferencias, modo. porque Sí. se diferencian mucho de los Quintero, por ejemplo. Sí, no, por supuesto. Ellos sí. tienen un cierto Guardan rechazo las distancias. Sí. a lo que No hacen es los Quintero. superficial, En efecto, ¿no? es profundo, es más trágico, estaría más cerca Sí, de, porque- de la pintura de de, la- en Romero, efecto, de en Romero de efecto, en Torres. efecto. Sí, porque luego también tiene influencias de Ibsen y de ese teatro Claro, y europeo. de Freud, Claro, Freud claro. de Freud finales está del muy- Manuel 19. Machado ha sido un gran traductor para la Casa Garnier, ¿no? Sí, Es sin decir, duda, conoce sin duda. bien lo que se está haciendo fuera y es un grandísimo Esa poeta. dimensión teatral a mí me interesa por razones obvias mucho y lo curioso es que se complementaron. Yo siempre me he preguntado cómo escribían, estando claro. uno en Segovia y el otro en Madrid. Es verdad que Machado dice que pasaba la mitad del tiempo en Segovia, la mitad del tiempo en Madrid. Y Así pues es. se intercambiarían evidentemente los versos y las historias y demás. Porque los Quintero, si la anécdota no es falsa, escribían divirtiéndose mucho y haciendo cada uno un personaje. Exacto. ¿Mm? Y esto no lo sabemos de los Machado, pero en cualquier caso se complementan muy bien la manera Sí, sí. de escribir de uno y la Hombre, lo que sí se ve a veces es reminiscencias de poemas de Machado en determinadas tiradas Exacto, de Sí, versos. sí, sí. de ciertamente. versos, con lo Es cual verdad. uno a veces puede colegir ¿De quién es? que se qué partes de repartían quién, sí. de alguna forma la ejecución. Me ha llamado la atención la referencia que hacías precisamente a Freud. Yo creo que Las Adelfas es una obra sumamente singular porque Absolutamente. Sí. ellos pretenden, además de... hay un deseo de formar la conciencia popular, no solamente recopilando, como habían hecho la familia, los poemas del romancero, sino también divulgando determinadas creencias foráneas, como en ese momento En era efecto. el psicoanálisis de Freud, con el objetivo final de contribuir a la libertad del individuo. En efecto. Sí, pero yo creo que es muy importante eso que tú acabas de decir. Imagino que Ruiz Manjón intervendrá aquí también, porque lo que reciben de la familia, aparte de lo que se ha dicho aquí, es esa voluntad folclorista del padre, que firma Demófilo, que está muy inspirada en el pensamiento de la generación del 68, del 19, ¿no? De esa unión que luego vemos en la obra de Galdós tan clara, en esa especie de idealización de la palabra pueblo, ¿no? Que hace que Machado, en un momento, don Antonio Machado, escriba: hasta que las canta el pueblo, Sí, las no coplas, interesa. coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe su autor, porque se ha fundido, ¿no? la esencia del folclore y de la lírica, se ha hecho de tal manera el pueblo que el autor ha desaparecido, se ha anulado ahí. Eso es un elemento importante del 19 que Machado lo determina también en su idea política. Que viene del romanticismo. Claro, sí, bueno, viene del romanticismo, evidentemente viene de Herder, Esa idea ¿no? del Y del pueblo, Volksgeist, del alma del y pueblo. la idea de Herder. Pero hay un punto importante que no viene del romanticismo, y es lo que tú has hablado de la palabra intelectual. Eso se crea a partir del asunto Dreyfus en Francia, se va preparando con Victor Hugo, que es el primer intelectual activo en la vida política europea, y entonces hay una generación que en España es la que reacciona contra el proceso de la restauración, que sería el 98, y modernistas juntos, no el 14, porque el 14 está a favor de la restauración, como se ve bien en Ortega, y esos hombres lo que quieren es volver a una idea del sentido del pueblo, por un lado, en el sentido de herderiano y romántico que tú has dicho, y por el otro también intervenir en el proceso histórico de la nación. No necesariamente desde un partido, sino desde esa idea del regeneracionismo, de que hemos perdido en 1898 todos, que lo hemos perdido por incultura, que tenemos que fundar las bases de la modernidad, que es lo que hace realmente España moderna. Yo creo que Machado participa ahí muy profundamente. Octavio. En lo que dice Jaime, yo veo que hay un elemento de urgencia que quizás desde los primeros intelectuales pues puedes hablar de Larra. Es evidente que los krausistas antes del 68 son intelectuales intentando proporcionar insuflar al proyecto político de un respaldo de pensamiento, pero hay efectivamente una urgencia en el tránsito del siglo XIX al XX. Hay una nueva forma de estar o de asistir a la vida política que es de la que participa Antonio Machado y toda esta generación de finisecular y la generación de los entre Unamuno y Ortega, que hay una especial urgencia para estos intelectuales de intervenir en la política, porque claro, en esta apelación al pueblo
hay constantemente, yo como historiador político, y estoy en un terreno que es vuestro, lo que veo es continuamente la utilización de la palabra farsa. O sea, una palabra teatral, una referencia teatral. Aquí hay una farsa política. ¿Eh? O sea, la idea de la farsa como denuncia de... Claro, unos hombres del teatro saben mucho de esto. De todos modos, yo creo que en Machado también hay algo, apuntando con lo que acabamos de decir, que es este regeneracionismo del que también bebe. Tiene por otra parte su raíz en las ideas ilustradas de educar al pueblo. También yo creo que lo recibe Machado de Unamuno, esa utilización, por ejemplo, del artículo periodístico como un elemento educativo, que está también en Machado, la colaboración en la prensa, todo este tipo de elementos, pues bueno, también de alguna manera... Sí, yo quería, José Luis, insistir un poco en eso, porque da la impresión de que el intelectual empieza con Víctor Hugo. Y en efecto, ahí es un momento fundamentalísimo, pero desde la Ilustración, como tú dices, los escritores quieren intervenir en la sociedad, quieren dirigir, quieren opinar, manipular la opinión. Lo consiguen en una medida muy limitada, pero después con estos periodistas de los que hablabais, como Larra, etcétera, etcétera, eso cada vez está calando más, porque se les pide a los escritores que den respuestas, que opinen sobre lo que está pasando. Y Machado es uno de los que hereda esto. Pero yo creo que habría que destacar también el formato de la prensa en la época. Es decir, no solamente el artículo de opinión al que estamos habituados hoy día tenía eco e influencia en la gente, sino sorprende tal vez al lector de hoy saber que los poemas se publicaban habitualmente en la prensa, no solamente también novelas por entregas, y que esos poemas tenían un eco extraordinario y que quizás también por ello en muchas de las recopilaciones de la obra de Machado, muchas de las ediciones han sido precedidas de poemas solicitados por los periódicos. Sí, y no solo por los periódicos, porque esos periódicos no eran solo leídos por los que sabían leer, sino que en los talleres textiles de Barcelona había entre los obreros uno que sabía leer y al que los demás se eximían del trabajo y leía en voz alta para todos. Eso lo estudió muy bien José Carlos Mayner y me parece a mí un punto importante también a tener en cuenta. Bueno, esa manera de recibir la cultura, curiosamente, hay un texto de Unamuno donde él va con este poeta ciego salmantino, con Cándido Rodríguez Pinilla, a un pueblo, y entonces los labradores, cuando llegan al anochecer al pueblo, están allí en la cocina, Unamuno está con ellos, Cándido, el poeta ciego, también está con ellos, y Unamuno les lee cuentos de vidas sombrías de Baroja. Y cuando se van a ir del pueblo, los campesinos le piden a Unamuno que por favor les deje el ejemplar que tanto les ha gustado de esos cuentos. Es decir, que la recepción de la cultura de alguna manera se producía de otro modo y había implicados ahí un poco también... Una oralidad. Es que una oralidad y el grupo son fundamentales porque te permiten esto que estamos haciendo, opinar, dialogar y le dan una dimensión mucho mayor a un texto que aparentemente que puedes leerlo tú solo o cualquiera de nosotros en privado, ¿no? Y este fenómeno de la lectura en grupo yo creo que contribuye a hacer de Machado un clásico popular. Precisamente vamos a comentar esto. Machado es un icono histórico, un referente literario obligado, enlazando un poco con la pregunta anterior, pero su hermano Manuel se ha quedado descolgado. En cierta forma, quizá la historia la ha penalizado o los lectores. Decíais que partimos de una relación entrañable entre ellos, de una colaboración fructífera. ¿Qué pasa después? Hombre, yo creo que se ha sido injusto, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un auténtico cainismo. Esa sería la palabra para definir ese proceso. Yo creo que Manuel Machado es un gran poeta. Manuel Machado demostró ser un excelente crítico teatral. Ahí están sus libros con las crónicas. Cuando él la ejerció, tuvo una cordial relación con su hermano y con el resto de los intelectuales. Es más, hay una foto en esta exposición donde se ve el homenaje que la dictadura de Primo de Rivera le rinde a los dos hermanos, no a uno y a otro, no, sino a ambos juntos. Pero por un azar del destino, Manuel está en Burgos cuando su hermano no está en Burgos, que es lo que divide geográficamente la guerra civil española en el caso de Manuel Machado. Incluso
en los poemas de guerra y de posguerra hay uno que comentó Gerardo Diego, que tiene un libro muy bueno sobre Manuel Machado, y otros poetas, también Trapiello, me parece que lo comenta. Hay un verso que podría ser muy crítico con el régimen del general Franco, en el propio Manuel Machado. No hay que exagerar tanto como lo de Borges, ¿no? Sabemos todos que a Borges le hicieron una entrevista famosa en la televisión española cuando le vieron en Cervantes, y la chica que entrevistaba pues le dijo, bueno, usted parece que desprecia la literatura española. Dice, no, yo admiro mucho, dice Borges, a Jorge Guillén, a Quevedo y a Cervantes, siempre los he defendido. En inglés. Dice, y también a Machado. Y entonces la chica, como congraciándose, como una especie de guiño de complicidad, le dijo, a don Antonio, ¿verdad? Y él dijo, pero Manuel tenía un hermano. Claro, ese sería el otro lado. Esta anécdota sería el ninguneo por el otro lado, ¿no? Yo creo que es muy injusto ningunear a cualquiera de los dos Machado, porque son realmente una representación real de la historia de España. Y no olvidemos, si no recuerdo mal, que Manuel Machado escribió la letra del himno de la República. Que esto siempre, o casi siempre, se olvida para mantener la idea de un Manuel Machado. De todos modos, yo creo que el destino literario de cada uno de ellos es muy distinto, porque Machado en el franquismo se convirtió en un icono de muchas cosas, pues de resistencia, de una cultura de la resistencia, pero entre otras cosas también yo creo que de algún modo formó parte de la iniciación poética de no pocos de nosotros, que leíamos a Machado salpicado de Juan Ramón. Bueno, y el propio Ridruejo hace un Machado a toc, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, y Manuel, sin embargo, la fortuna de Manuel Machado, yo creo que ha venido ya más después, en los años 80, con esa reivindicación incluso antes, de la ¿no? poesía, con los novísimos, Ginferrer, sí, pero que se pero asentó ahí en ese momento, no tan, ¿no? de la poesía de la experiencia o figurativa, o como quiera que se llame. Del mal poema. Lo que les interesaba era el mal poema, la coloquialidad del mal poema, del libro del mal poema de Manuel Machado, más que el Machado modernista de museo, de Apolo, ese les interesaba menos, ¿no? Es curioso también cómo versos concretos de Machado se han sacado fuera de contexto. Claro, el mismo de Caminante no hay camino, se hace camino al andar, se ha utilizado sobre todo para hablar del futuro, cuando en realidad el poema continúa y habla de que es solamente el pasado, son solamente lo que se ha dejado atrás. Y en cambio se ha utilizado fragmentariamente el poema para apoyar planteamientos utópicos. Sí, porque ahí es donde el versionismo de él, el heraclitianismo de él, lo anteparmenídeo y anticantiano que tiene Antonio Machado se ve muy bien. Hay un poema hermoso, ¿no? Cuando él llega a las fuentes del río y a su desembocadura y quiere que la desembocadura vuelva a la fuente y la fuente a la desembocadura, ve eso como una totalidad. No es simplemente un río hacia adelante, aunque hay una prosa en que Machado siempre piensa la vida como un proyecto de futuro, casi orteguianamente, casi orteguianamente, pero sin el optimismo. Estaba pensando en Ortega ahora mismo. Claro. De todas formas, eso es la grandeza de una gran obra, valga la redundancia, que puede tener lecturas diferentes, ¿no? De todas maneras, dices tú la vista atrás, pero Machado también habla en ese prólogo a la segunda edición de Soledades, Galerías y otros poemas. Dice, mas yo amo mucho más la edad que se avecina, cuando una tarea común apasione a las almas, y esa tarea común luego ya estaría vinculada con esa nueva sentimentalidad de la que él habla, cómo esa sentimentalidad va cambiando en cada momento histórico y cómo de alguna manera la tarea humana colectiva tendría que ser configurar ese imaginario que sirve a la creación, al poeta, al artista y también a quien recibe, porque también hay una teoría de la recepción, claro, en Machado. Es un momento en que Machado está lleno de cristianismo utópico, procedente de Tolstoy, de Turgeniev, de Gogol, de todos esos que ha leído, lo que él identifica como la Santa Rusia, ¿no? Y hay un artículo famoso también de la época que él ve un camino hacia el futuro ahí, ¿no? Si os parece, vamos a volver a esas mujeres, o quizás al concepto o al sentimiento amoroso en Machado. En algunas ocasiones se nos ha presentado
al personaje pues casi como un pederasta, en otras ocasiones como un sujeto enamoradizo, pero que no llegaba a consumar esos amores, que se quedaba en ese amor irreal, utópico. ¿Cómo podríamos definirle desde ese punto de vista, si queréis, bueno, pues sentimental, afectivo, amoroso? Hombre, yo creo que en el caso de Machado el amor es un punto muy importante. Machado, que llega a Soria, es un hombre que su relación con el mundo es la admiración de la naturaleza, es una relación casi plástica, casi estética, pero de pronto con Leonor él se enamora, y cuando muere Leonor hay una carta tremenda, hermosa carta de 1913 a Unamuno, donde él dice: le puedo asegurar a usted que yo hubiese dado mi vida por la suya. Y a continuación dice: y entiendo a Dios ahí, que haya querido dar su vida por el hombre. Es el momento más claramente cristiano de Machado, en que hace ese razonamiento exactamente. Y habría que hablar de las mujeres anteriores también, las ¿Perdón? mujeres familiares. Sí, La madre, sí, la sí, hermana, la madre, El padre muere pronto. La madre que lo acompaña de la principio a madre fin. se convierte en una figura un referente capital y un absoluto. referente Doña Ana absoluto, Ruiz, que incluso llega a morir justo después Sí, de la unos muerte, días después. a los 2 días de la Unos muerte días de después. Machado. Sí, Y está también esa hermana que muere, que para algunos estudiosos tiene un papel fundamental, incluso aunque sea desde el punto de vista cronológico. La edad que tiene Leonor es la edad que tiene su hermana cuando muere. Exacto. Es que hay quien dice, en efecto, que con Leonor quiere recuperar un amor adolescente, evanescente, en fin, no Pero sé, él pero habla de desde que luego hay huecos. Él habla, hay huecos. y dice que los amores se insertan sobre espacios anteriores. vacíos. Sí. Claro. Pero pederasta, desde luego, yo niego la mayor. Porque evidentemente ella era una niña, esto está palabra claro. muy fuerte. Pero la actitud, creo, hasta donde conocemos, de Antonio Machado no es la de un perversor en absoluto. Es un hombre... No cabe. Pero yo creo que eso habría que relacionarlo con algo Con la época. que se da en Andalucía, ¿no? Y con una antropología determinada. Y es que en Andalucía, en el pueblo, pero incluso en sectores urbanos, pero más rurales, no es infrecuente que el hombre adulto, el hombre incluso ya entrado en años, se despose, se case con un adolescente. Es decir, y Antonio Machado está bebiendo ahí de esa antropología andaluza. Cuando se habla está de recibiendo esa pederastia, todo yo creo que eso. se descontextualiza. Y en el caso de Leonor, pues se produce de ese modo. Pero a mí luego hay otro Además, otro perdona, no aspecto. sabemos hasta qué Sí. punto ella no fue un poco también la que hacia él le puso... Provocó. Casémonos. Sí. No, en fin. Sí, lo que pasa es que A eso ver, ha generado ¿no? también una literatura negra, de Negra, claroscuros. sí. En el caso de Machado, con esto hay otros que han incluso sospechado que el amor es la madre de Sí, bueno, Leonor, pero y yo- que Leonor yo es creo que una todo especie... Esto ya es el morbo de... Eso ya es el colmo máximo que he leído a este Sí que es respecto. verdad que cuando ellos se casan, los sorianos le dan una cencerrada, y es al salir de la iglesia, y es uno de los motivos por los que él se va de Soria también muy enfadado, muy molesto con una población a la que él había favorecido, con la que él se había insertado en la ciudad, ¿no? Desde la prensa, etcétera, etcétera. Pero yo en todo caso lo que me parece importante de la relación de Machado con Leonor son los poemas, todos los poemas del grupo de Leonor, que a mí me parece que configuran una suerte de cancionero amoroso, Sí, sin duda, bellísimo, sin duda, sin que duda. quizá esté entre lo más logrado de la poesía de Machado, entre lo más No, y él alto. lo dice en el prólogo, Sí. ¿no? En el prólogo a Campos, que Sí. explica muy bien que lo que él ha encontrado en Soria ha sido los romances de amor y de paisaje, ¿no? Porque luego, sin embargo, yo veo por lo menos un contraste con los poemas dedicados a Guiomar. Y a mí me parece que en los poemas dedicados a Guiomar, Machado utiliza, incluso como en el epistolario que hemos leído, como una suerte de lenguaje de la poesía de cancionero. Y en ese sentido a mí me parece, cuando llama a Madonna del Pilar, la utilización de Madonna, el propio seudónimo Guiomar, que viene hipotéticamente del nombre de la mujer de Jorge Manrique, de toda Su esa... admirado Jorge Manrique. Y claro, ahí habría, yo creo, que una tradición que es la predominante acaso en la poesía europea amorosa, que es el amor como no logro de la plenitud, sino Bueno, el amor como frustración. El amor cortés. Sí, el amor cortés, el amor cortés. efectivamente. Es decir, el amor como algo que nunca es pleno, a lo que se tiende, a lo que se anhela, No, pero que tiene su origen... y en el caso de Guiomar veo que va por ahí. Tiene su origen en los elegíacos latinos, Sí. eso, en Propercio, Sí. y de ahí lo sacan para el cancionero los italianos Sí, sí. después. Pero antes hay un punto intermedio en el siglo XII
que es naturalmente la poesía de los trovadores en las cortes de amor, especialmente en la Francia. En la Francia de la época, y pasa a los estilnovistas después, y paralelamente están los árabes con el amor sufí, que también practican eso, es decir, es un amor de no consumación, de idealización, por así decirlo. Sí, pero que es la tradición dominante en Occidente. Y en la lírica cortesana que tú has citado. Después vamos a recoger dos de las ideas que también han surgido a raíz de vuestras intervenciones. Por un lado, su relación, fundamentalmente creo que epistolar, con Juan Ramón Jiménez, y por otro lado vamos a hablar un poco de Campos de Castilla. De hecho, en una de las cartas que dirige a Juan Ramón, Antonio Machado hace mención: estoy escribiendo un librito en el que me he permitido dedicarle un poemilla, es decir, minimizando un poco la importancia y trascendencia del libro. ¿Cómo era la relación con Juan Ramón, primero? Y segundo, ¿qué importancia dais al libro en el momento, en su época, y por supuesto la trascendencia que ha tenido después? Bueno, yo la relación creo que está bastante clara, ¿no? Hay una relación, primero, en su primera juventud, pues fraternal, ¿no? Todos son discípulos, incluido Villaspesa, después tan denostado, todos son discípulos del maestro Rubén Darío, ¿no? Luego hay una época en que, digamos, Juan Ramón quiere ser el único. Y entonces se enfrenta a Machado y hace la extensión de esa leyenda divertida, ¿no? Que dice que va a la casa de los Machado y le dicen que se siente y encima del sillón, sobre el tapizado, hay un huevo frito. Claro, eso es una maldad de Juan Ramón. O cuando dice Juan Ramón que es patizambo, dice: ¿se han fijado ustedes que don Antonio Machado es patizambo? Y esa alusión dice no, dice claro, pues es patizambo, dice porque se le pega el calcetín en el pie. Dice, es otro insulto casi que hace Juan Ramón. Esa obra de teatro con ese personaje que se apellida Mantecón. Así que eso es por Juan Ramón. El segundo apellido, es el segundo apellido de Juan Ramón Jiménez, y que Juan Ramón quiere borrarlo del mapa y ocultarlo. Y los Machado sacan una obra de teatro y un personaje. Yo creo que eso es más de Manuel. Yo creo que eso es más de Manuel que de Antonio. Pero incluso cuando escribe sobre Machado, cuando escribe, ya no cuando habla, sino cuando escribe, muerto ya Machado y después de la guerra, Juan Ramón, no digo que lo ningunee, lo valora, pero lo minusvalora al mismo tiempo, como pasa con el caso de Lorca, ¿no? Después de la guerra, Juan Ramón se enfrenta por un lado a Machado y por el otro lado a Lorca. Y entonces eso le lleva a subir mucho hacia arriba a Unamuno. Es la táctica de propaganda que Juan Ramón hace. Y dice, llega a decir, por lo que decíamos antes de la tertulia, dice, bueno, Machado, la cultura que tenía era un hombre de tertulia. Dice, pero claro, en un pueblo como vivía, ¿qué contertulianos podía tener? Dice, llega a decir Juan Ramón. Pero luego hay algo que, por ejemplo, en Estética y Ética Estética de Juan Ramón, esos textos que recogió Francisco Garfias, hay un pequeño fragmento de Juan Ramón que es muy curioso, a mí me parece muy lúcido y que lee muy bien Dice, la poesía española contemporánea nace de una doble inquietud. Dice, Rubén Darío nos trae la inquietud estética y Miguel de Unamuno trae la inquietud metafísica. Y él dice, y esa doble inquietud se funden en Antonio Machado. Sí, pero el poema que da como ejemplo es el peor de Machado. Bueno, pero de algún modo es una lectura... Es una lectura lúcida, es decir, inteligente. En Antonio Machado se daría la fusión de esa doble inquietud de donde nace la poesía, o sea que tiene claros y sombras esa relación Machado-Juan Ramón. Fue fundamentalmente epistolar, porque ellos tuvieron poco trato, ¿no? Sí, pero también le pasa con Ortega, también la relación con Ortega es casi siempre epistolar. Y con el resto, porque es el hombre a distancia. El Ministerio de Educación lo va mandando por los sitios más insólitos. Hay que tener en cuenta que es que entonces se escribía mucho. Además, o sea, era muy frecuente escribir con algunas personas una carta diaria. O sea, que incluso en la misma ciudad. En la misma ciudad. Y varias veces al día. Funcionaba el correo. Hablemos del momento en que se publica Campos de Castilla. ¿Qué aceptación tiene? Tuvo incluso problemas para publicar el libro, ¿no? Es entregado a la editorial y se demoran, creo que meses o incluso casi un año en publicarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se acepta el libro? Hay racanerías editoriales por en medio. Lo que yo sé, es que Martínez Sierra, que es el editor, retrasa el asunto. Machado acelera la escritura del libro porque quiere ganar dinero con ese libro para irse a París. De hecho, cobra un adelanto, Leonor, que 300 pesetas. Insuficiente. Quiere que le para paguen él. 300 pesetas. Pero tenemos una esquela, una carta de Machado recriminándole a Martínez Sierra que no le paga lo acordado. Sí, es cierto.
que en esta exposición la hemos reproducido allí, ¿no? Entonces, la recepción yo creo que es extraordinaria, pero esta otra cosa de literatura interna y de economía literaria tiene mucho interés, considerando que siempre se piensa que los poetas, los escritores, viven del aire. Y no les interesa. No, ahí Machado necesitaba realmente necesitaba dinero, esa ¿no? cantidad. La prueba es que cuando Leonor está enferma y él está en París, pide ayuda A Rubén económica a Rubén Darío, que se la da. Sí, sí. De todos modos, yo creo que Campos de Castilla es un libro casi como un cajón desastre, es un libro heterogéneo donde todavía hay pervivencias del simbolismo, sobre todo en la plasmación del paisaje castellano, como una correspondencia con las vibraciones anímicas del alma, del estado interior, del estado de espíritu. Empieza a aparecer la poesía civil, esa idea machadiana de un nuevo romancero con la tierra de Álvar González, los homenajes. Y a mí me resulta, por ejemplo, significativo también de esa nueva conciencia civil un verso que está en el poema Don Francisco Giner, cuando dice «Yunque sonad, enmudeced campanas». Es decir, la ética religiosa que se aleje un poco, que calle, y la ética laboral, del yunque, del trabajo, Me parece que de algún modo... que a Cosío le sentó muy mal. En Sí, concreto a don ese Manuel verso. Bartolomé Sí. Cosío no le gustó el No. texto, ¿no? Dijo que no, que las campanas eran tan, que las campanas también Era un tenían elemento, sí. Sí, recuerdo eso. Y la vigencia actual de Machado, de su figura y sobre todo de su obra, ¿cómo la podréis valorar? Es un clásico, lo hemos dicho, no solo un clásico popular, sino también un clásico culto, ¿no? Es difícil escribir sin haber leído a Machado. Yo creo que su máxima aportación lírica es el concepto de símbolo y la realización del simbolismo. Eso es lo grande de él, como en el caso de su hermano, yo creo que la grande es esa visión modernista descarnada, no de gran escenografía verbal, sino de descarnada. Ese otro modernismo que podríamos llamar triste o modernismo pobre, que es en que encarna don Manuel, ¿no? Pero Antonio, yo creo que ha tenido una enorme receptividad, especialmente en el primer 27, es decir, en Salinas y en Guillén, en la inmediata posguerra, muy grande, diría yo. Llega hasta el 50 de manera muy clara, que hasta funda una colección Jaime Salinas que se llama Coliug, ¿no? en homenaje a él. Decrece un poco en la generación de los novísimos, en los años 70, aunque Colinas yo creo que sí tiene muy clara esa idea de símbolo de Machado y ese sentimiento de paisaje, y yo creo que hoy es una obra aceptada, una obra prestigiada, pero no una obra imitada, porque han cambiado mucho las condiciones. Es decir, hay que pensar que tampoco el drama rural de Lorca es aplicable hoy a la realidad. De todos modos, yo creo que todo poeta hasta cierto punto pasa por una etapa de purgatorio, vamos a llamarla así, o de limbo. Y a mí me parece que Machado, siendo un clásico que lo es, pero acaso hoy se lea menos, incluso desde toda la etapa democrática o de Hombre, los años, hay un hecho, se lea menos claro. que antes. Y yo creo también que está necesitado de nuevas lecturas, es decir, de que lo desprendamos de esas adherencias de símbolo civil que ha tenido a lo largo de tantos años. Y yo no sé si este sería el momento de esas nuevas lecturas o De todavía romper no. los tópicos, De romper acabar los con el tópicos. Machado tópico. Efectivamente. Hombre, hay otra parte también en la transmisión que, aunque parezca baladí, tiene su relativa importancia, que es el hecho de que en España hay una enorme cantidad de institutos de enseñanza media que se llaman Antonio Machado, lo cual obliga a los profesores y a los cursos de literatura de todos esos institutos a ocuparse sobre Antonio Machado, y hace que la entrada en la poesía de una enorme cantidad de jóvenes de este país Sí, a través de Machado. sea a través de Machado. Es una buena entrada. Es una buena Sí, no es entrada, ninguna sí. mala entrada. No. Pero es muy popularizado. Cuando yo decía lo de popular, Por la música, te lo referías decía también a la en un música, sentido de que claro, está eso musicado. es la música musicado, y hay muchas personas que conocen versos de Machado pero que no saben que son de Machado, Claro. que es lo que eso le daría la razón a la él, ¿no? razón a su pensamiento. Efectivamente. Nos quedan pocos minutos, vamos a ir concluyendo si os parece. Me gustaría que valorásemos esa etapa, esos 20 años con lo que comenzábamos de Castilla en la obra de Machado y de vida de Machado en Castilla y León. ¿Hasta qué punto le influyó? ¿Realmente escribía de eso
porque era ahí donde estaba, las añoranzas eran pocas porque también los recuerdos eran efímeros, qué peso tuvo posteriormente Madrid, en fin, que hicieseis una valoración, si os parece, de si realmente esa etapa, esa estadía en Castilla fue fundamental en su obra y en su vida. Sí, pues vamos a ver, yo creo que la etapa de Castilla, que por otra parte son dos periodos claramente diferenciados por Baeza, es clave en un momento en el que se está reflexionando sobre España de una forma muy intensa desde muchos ámbitos. Y curiosamente, quizás el momento en que no está en Castilla es un momento sobre el que yo llamaría la atención, que es el momento de 1913-1914 y del intento de Ortega pronuncia entonces una conferencia que es Vieja y Nueva Política, claro, en donde hay una movilización pues que es la Liga de Educación Política Española, a la que él se adhiere, pero bueno, que no lo podríamos entender todo esto sin hacer referencia a la reflexión que le hace en esos años castellanos. Sí, es un cambio importante, porque la conferencia en la Sociedad del Sitio de Bilbao de Ortega es determinante y le hace un poema espléndido, El Pensador, ¿no? Sí, a José Ortega es el Pensador, que inaugura una serie de retratos, ya no de su generación, bueno, está también Azorín, sino de la generación siguiente, porque aparece en Ortega y un retrato magnífico, completamente plástico, un soneto dedicado a Pérez de Ayala. Sí, que es otra etapa interesante. Yo creo que él está aceptando el liderazgo de Ortega. Exacto. Sí. Reconociéndole. Alfredo. Bueno, por otra parte, yo creo que hay una beta que cada vez se acendra más y que afecta a determinados poemas, donde él va esencializando y abstrayendo el paisaje inicialmente simbolizado hasta convertirlo casi en un escenario del Hades. Esos recuerdos de Sueño, Fiebre y Duermevela nos presentan un escenario que casi coincide con la descripción del Hades, de los textos órficos, con el agua y con los álamos, donde Machado ha llegado a esencializar los montes violetas, la fuente, claro, y aquellos poemas que inicialmente eran descriptivos han quedado transfigurados en un escenario que podría figurar en una recreación de la bajada a los infiernos. Él relee a Virgilio, y en ese sentido a mí me parece que cuando él se encuentra con Leonor no se está encontrando con el círculo segundo del infierno, con Pablo y Francesca, se está encontrando con Dido, es decir, es la escena de Eneas con Dido, sí. Dido que se niega a responder, Dido muda que se niega a responder al hombre que la ha abandonado. Sí, pero hay un momento en que él quiere ser Orfeo, rescatando a Eurídice, ¿no? Y eso no le sale bien. Lo dice muy bien en un poema, dice que todo hombre en su vida tiene dos peleas, ¿no? En sueños, dice, es una, ¿no? Y otra es de día, ¿no? Despierto o de día. Despierto es contra el mar y el sueño es con Dios. Dice refiriéndose a esto que tú dices del Hades. Yo creo que ahí hay una impronta del expresionismo europeo. Esa parte la veo yo en él más expresionista. Es decir, la parte de los modernistas plásticos que evolucionan especialmente en la escuela de Múnich y de Viena hacia ese expresionismo pictórico con esos temas que giran nada más unos grados el dial, eso le pasa a Machado ahí, creo yo. José Luis. Yo creo que la presencia de Castilla en Machado es muy importante y de hecho el imaginario literario de Castilla, él es uno de los fundadores, con Azorín y con Unamuno sobre todo creo, y de algún modo en Machado lo que percibimos siempre es una suerte de metafísica de Castilla, que es una metafísica que está también en él, ese lanzar más allá lo que se percibe, lo que la mirada percibe, buscar de alguna manera esa sintonía con el interior, con el estado de espíritu, simbolizar, le sirve Castilla también para simbolizar estados de ánimo y en definitiva pues nos ha servido a todos para que veamos cómo el paisaje, como decía Azorín, que es un tema moderno, que nace con la modernidad, pues luego ya el XIX, el simbolismo, incluso la poesía
contemporánea lo lleva todavía más allá, como un estado de espíritu. Joaquín, tienes que poner el colofón El a nuestra colofón, tertulia. pues yo haría alusión a algo que creo que no hemos comentado aquí, a sus apócrifos. Creo que en Segovia, habéis dicho que cuando está en Segovia, cuando llega a Segovia ya ha hecho lo mejor de su producción. Yo creo que los apócrifos son una búsqueda de una voz nueva, de crear un mundo poético nuevo para sí mismo. Incluso Guiomar, no me extrañaría que fuese un apócrifo también, y busca esas fórmulas nuevas con una prosa, también con un verso. Creo que está indagando en el lenguaje poético, ¿no? Y eso creo que deberíamos también recordarlo. No sé si para terminar, pero recordarlo. Queridos amigos, hasta aquí un día más, tiempo de tertulia. Lo cierto es que cuando nos encontramos con personas tan gratas de las que realmente aprendemos y tratando temas tan sugerentes como el de hoy, el tiempo es tan efímero que nos parece que no existió. Pero sí, hemos pasado 70 minutos compartiendo con nuestros contertulios esta mesa, este tema, y esperamos que, dado que no es un tema que esté cerrado en modo alguno, sino que hemos analizado hoy ciertos aspectos de la vida y la obra machadiana, en el futuro nos permita reencontrarnos. Hoy hemos contado con los siguientes invitados. Don Joaquín Álvarez Barrientos, gracias por sus aportaciones, por ayudarnos a entender un poco el papel y la presencia de las mujeres en la vida y en la obra de Machado. Gracias. Jaime Siles, muchas gracias, poeta, amigo, querido amigo. ¿Cómo se llamaba ese artículo que no hemos podido comentar que escribiste sobre Machado? Es un artículo en que intento ver cómo se posiciona frente a la generación del 27, frente a Kant y frente a Góngora, ¿no? Es un artículo que se llama Machado y el barroco, ¿no? Estudio de materiales y cálculo de resistencias. Queda pendiente para la próxima tertulia. José Luis, gracias por haber estado con nosotros, habernos aportado tu experiencia como lector, tu análisis, tu fino análisis como crítico, como persona conocedora de la poética de Machado, y por habernos alumbrado sobre esa etapa, especialmente la segunda etapa, aunque bien conoces toda la estadía, la estancia de Machado en Castilla, en vuestra Castilla. Pues muchas gracias. Alfredo, vuelves a otras, iba a decir a tierras de infieles. Imagínense ustedes si hubiese dicho a tierras de infieles, me podrían haber castigado a la audiencia, y con razón, cuando aquí realmente les apreciamos y hemos tenido a muchos autores, amigos del Magreb, del norte de África. Suerte en tu estancia en Marruecos los próximos meses o años, y gracias por habernos dedicado tu tiempo y sobre todo tu experiencia sobre Machado y sobre su obra. Gracias. Octavio, ha estado muy callado. La próxima vez le tenemos que dar más cancha. Estos de literatura saben tanto. Tanto, ¿verdad? Sin embargo, gracias por habernos alumbrado sobre esa dimensión política de Machado, todavía quizá tan desconocida y todavía tan pendiente de análisis. Queda pendiente para otro próximo programa. Otro día. Gracias. Gracias, amigos, y no se olviden que tenemos una cita la próxima semana, porque si nos faltan ustedes no tendría sentido que siguiésemos aquí. Hasta siempre.